Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Gutiérrez Joaquín, yo soy médico especialista en medicina general y familiar, egresado en el Hospital Misericordia y hoy les vengo a hablar de alteraciones del estado de conciencia, ¿sí? Hay que tener en cuenta que a la hora de valorar la conciencia, la valoramos en dos aspectos, en el contenido y en el nivel de la conciencia. El contenido es el aspecto cualitativo, se refiere a la orientación alopsíquica y autopsíquica, siendo la primera la percepción que tiene el individuo del entorno y la segunda la percepción que tiene el individuo de sí mismo. Y el nivel de la conciencia, que es donde nos vamos a enfocar hoy, que es el aspecto cuantitativo y se refiere al nivel de la actividad de la conciencia o el nivel de vigilia. Ahí les dejo mi correo electrónico por si quieren consultar cualquier cosa. Bien, vamos a las alteraciones del nivel de la conciencia en menos, ¿sí? Lo que se llama depresión del sensorio y en el extremo caso, coma. Es, como dijimos, una alteración del nivel de la conciencia caracterizado por una disminución del mismo. Y coma implica una nula respuesta del paciente a cualquier tipo de estímulo. Con respecto a las causas, son muchísimas, las podemos clasificar de distintas formas. Una forma fácil que encontré yo es dividirlas en tóxicos o drogas, siendo esta una de las causas más frecuentes en adultos, metabólicas, lo más frecuente en pediatría, y de ahí ya vamos a infeccioso o a estructurales u otras causas. Otras causas se refiere a encefalopatía hipertensiva, a un estado posictal o un estado epiléptico no convulsivo. Bien, con respecto a la fisiopatogenia de la depresión del sensorio, se debe básicamente a dos mecanismos. O un daño hemisférico global, que es un daño en el encéfalo lo suficientemente amplio y grave como para alterar el nivel de la conciencia, o un daño del sistema reticular activador ascendente que se encuentra en el tronco del encéfalo. A- Involucra al mesencéfalo, a la protuberancia y al bulbo. Y con respecto a las escalas, para valorar el nivel de conciencia, tenemos el triángulo de evaluación pediátrico, la escala de coma y la escala ABDI. El triángulo de evaluación pediátrica es una herramienta muy útil en pediatría porque me permite valorar al paciente antes de establecer un contacto físico con él. Se rige por lo que veo y por lo que escucho y valora la apariencia del paciente, la circulación cutánea y el trabajo respiratorio. Y me permite identificar un paciente que requiere tratamiento urgente de manera rápida. Con respecto a la escala ABDI, A de un paciente alerta, el paciente normal, B que solo responde a la voz, D que solo responde al dolor y inconsciente, no responde a ningún estímulo. Y ahí tenemos las equivalencias con la escala de Glasgow, ¿sí? La escala de Glasgow la recontra conocemos, tenemos la general que valora los tres aspectos, apertura ocular, la respuesta verbal y la motriz. Va de 3 a 15 en la puntuación y la de Glasgow adaptado a la pediatría que modifica la cuestión de la respuesta verbal. Bien, ¿qué hacer si tengo un paciente con depresión del sensorio? Em, lo primero es pedir ayuda. Yo siempre lo digo esto, por más que sea el mejor médico, el mejor emergentólogo del mundo, no voy a poder salvar nunca una vida solo, ¿sí? Así que depende del contexto, o llamo a un compañero, o llamo a un colega, o activo el sistema de emergencia o el código rojo de la institución en donde esté trabajando. Y esto siempre lo voy a recomendar, reconozcan y protocolicen los protocolos de respuesta rápida ante pacientes críticos y emergencias en los lugares donde ustedes trabajan. ¿Sí? ¿Qué es lo segundo que hago? Valoro la profundidad de la depresión del sensorio usando las escalas que les mencioné y empiezo a aplicar el protocolo de manejo de paciente crítico. Seguramente lo han escuchado de la CLS, la TLS, el CABCDE. C primero porque primero voy a ver si tiene pulso central, carotidio en pacientes adultos y braquial en lactantes. Si no tiene pulso, empiezo RCP. La vía aérea, ver si la profundidad de la depresión del sensorio o alguna alteración de la vía aérea requiere el manejo avanzado. Si el paciente requiere apoyo de oxígeno,
porque no tiene una oxigenación suficiente. Y con respecto al manejo en estos pacientes, siempre se plantea la pregunta, ¿es mejor intubar o hacer ventilación con bolsa, válvula, máscara? Lo que nos quede más cómodo, ¿sí? Si yo soy avesado, es una vía aérea fácil y tengo las herramientas, intubar sería una opción. Y si estoy consiguiendo una buena ventilación con el ambú, utilizo ambú. Sí les recomiendo siempre practicar y entrenar y hacer a conciencia el ambuceo, la fijación de la máscara y las maniobras de apertura de la vía aérea. Y también valorar la glucemia del paciente, porque dentro de esto estaría identificar la causa y dentro de las causas en general las que son rápidamente reversibles, como una hipoglucemia, que el tratamiento es glucosa. Las guías, algunos autores dicen de 15, otros dicen 25 gramos, métanle 2 3 glucosados del 50%, hasta 5 le pueden meter endovenoso y esperemos la respuesta del paciente. Intoxicación con benzodiazepinas u opioides, con flumazenil o naloxona respectivamente, hipotensión con Trendelenburg, elevación de los miembros inferiores o expansión con volumen endovenoso, la hipoxemia que se resuelve con el aporte de oxígeno, la hipercapnia que se resuelve con la ventilación y la hipohipertemia con las maniobras para recuperar la temperatura. Otras medidas destinadas a discernir la causa, valoro las pupilas. Recuerden que asimetría en cuanto al tamaño pupilar o en cuanto a la respuesta pupilar me habla de causa estructural de esta pérdida del conocimiento. Realizo un electrocardiograma para valorar arritmias severas. Hago una anamnesis ampliada, siempre va a ser indirecta esta anamnesis. La mnemotecnia que les dejo ahí, sample, es una mnemotecnia que se puede aplicar de manera muy rápida para hacer las preguntas que más necesito. Y si estoy en un segundo nivel, ya podemos pedir un laboratorio con un perfil metabólico, con ionograma extendido y una neuroimagen. Bien, ahora vamos a las alteraciones en más, la agitación psicomotriz. Es un estado de hiperactividad de la conciencia que se ve reflejado en aumento de la ejecución motora y en hiperatención del paciente. Puede o no tener acompañantes de características psicóticas, como una percepción alterada de la realidad, alucinaciones o ideas distorsionadas. Dentro de las escalas puedo utilizar la escala de RAS y el sistema de puntuación de la herramienta de evaluación de la sedación. Em, el sistema de puntuación es lo que se está intentando validar para el uso en servicios de emergencia y la escala de RAS en realidad está validada para pacientes bajo pseudoanalgesia en las unidades cerradas. Ya vamos a ver de qué se compone. Las causas, bastante parecido a la depresión, eh, son muy amplias también. Tenemos tóxicos, que acá es muy importante, los síndromes de abstinencia, las causas metabólicas, neurológicas, las causas psiquiátricas también son muy importantes, muy prevalentes, la conducta antisocial y otras causas. Acá les dejo lo que es la escala de RAS y el sistema de valoración. Eh, la de RAS va de +4 a -5 y el sistema de valoración va de +3 a -3. Con respecto al manejo de estos pacientes, siempre cuando abordo estos pacientes, lo primero que tengo que tener en la cabeza es mi seguridad, ¿sí? Primero mi seguridad, después la del resto del equipo y después la del paciente. ¿Sí? La primera medida es la desescalada verbal, ¿sí? Siempre verbal. No me voy al contacto físico derecho con estos pacientes porque puedo tener un problema. Siempre respeto el espacio personal del paciente, no lo confronto, establezco un contacto verbal siendo conciso, identifico los deseos y sentimientos del paciente, tomo una postura de escucha y siempre acordar con el paciente, incluso acordar estar en desacuerdo. ¿Sí? Y establecer límites claros, inclusive puede llegar a ser necesario establecer los límites de la ley. ¿Sí? Con respecto a las restricciones, hay de dos tipos, las físicas y las farmacológicas. Las físicas tratamos de aplicarlas ya lo menor posible, ¿sí? Siempre acompañado de gente con experiencia, involucro al servicio de seguridad o al policía de la institución y siempre que sean momentáneas para realizar una medida farmacológica y eh, terminar con la restricción física, ¿sí? Y las farmacológicas son las de que se prefieren
de acuerdo al perfil de riesgo, el contexto clínico, a los protocolos de la institución en donde estoy y a la causa de la excitación y a la familiaridad del profesional con los fármacos. Acá les dejo un cuadrito que me pareció sumamente útil. eh, lo pausan el video y lo ven con más detenimiento, pero si ustedes ven, en la gran mayoría de los casos, la primera opción es la vía oral. En realidad, en todos los casos, la primera opción y siempre que se pueda, la vía oral. Y arrancamos con antipsicóticos, en general con antipsicóticos de segunda generación, risperidona 2 miligramos u olanzapina de 5 a 10 miligramos. En lo que es la agitación asociada a delirio, cuando no sospecho abstinencia alcohólica ni de benzodiazepinas, en lo que es la agitación en un paciente con antecedentes psiquiátricos y en lo que es una agitación indiferenciada donde no puedo identificar la causa. Después seguiría con aloperidol oral de 0,5 a 5 miligramos. Eh, Como tercera opción, la olanzapina 10 miligramos intramuscular. Como cuarta opción, el haloperidol intramuscular o endovenoso. ¿Sí? Y en el caso de la agitación en paciente con antecedentes psiquiátricos, a ese haloperidol parenteral le agrego una benzodiazepina. ¿Sí? Cuando tengo abstinencia alcohólica o intoxicación por un estimulante del sistema nervioso central, el tratamiento son las benzodiazepinas. ¿Sí? Y cuando tengo intoxicación por un depresor del sistema nervioso central, trato de evitar las benzodiazepinas. ¿Sí? Acá les dejo la bibliografía que utilicé y como les dije al principio, cualquier cosa no duden en mandarme un correo electrónico que voy a responderles.